Buenas noches, estimados doctores. Hoy desarrollemos la 16ª sesión del diplomado, contando con la participación del doctor Jean Ratke Sánchez, especialista en Derecho Penal y Proceso Penal. Doctor Jean, bienvenido. Le doy el pase. Ya, ahora sí. Bueno, todo, buenas noches con todos los colegas presentes en el evento. Em, Agradeciendo al doctor eh, señor Henry Ventura por la invitación a este evento de carácter virtual respecto de un tema que siempre es actualidad en nuestro país, eh, como es el delito de lavado de activos. Bien, vamos a tener una jornada de hoy, miércoles, y mañana jueves, ¿verdad? Mañana jueves también a la misma hora. Y el día de hoy, digamos, he preparado algunas láminas que tienen que ver con la parte introductoria del delito de lavado de activos. Vamos a trabajar hoy día todo lo que es el bien jurídico, algunos aspectos introductorios de este delito, ¿no? este, y algunos aspectos problemáticos respecto a la autonomía o no, para luego dedicarme a la parte adjetiva del delito también, si por ahí hay un tiempo, ¿no? Y bueno, también vamos a ver la parte del decreto legislativo 1106, la parte, digamos, sustantiva de este decreto, porque también tiene parte procesal y de ejecución, sobre todo trabajar la parte de la tipicidad objetiva del artículo 1, del artículo 2, sobre todo estos dos que tienen que ver con los actos de conversión y transferencia, y el artículo 2 que tiene que ver con los actos de ocultamiento y tenencia. eh, para luego mañana ya trabajar toda la parte, digamos, de los acuerdos plenarios, a trabajar también de la mano de la problemática del lavado de activos, de la mano también de la jurisprudencia de la Corte Suprema en algunos puntos, estratégicos, podríamos decir así, de lavado de activos. ¿Ya? Así que mañana voy a trabajar todo lo que es la parte jurisprudencial y hoy día trabajaré toda la parte legislativa y antecedentes de este delito. Es como una cuestión introductoria. Bien, vamos ahora eh, a pasar la lámina. Bien, antes que todo es importante tomar en consideración que el acuerdo plenario 7, digamos 7 del 2011, que es el segundo acuerdo plenario en realidad que salió de la Corte Suprema, luego que, digamos, en el 2010 sacaran también un acuerdo plenario referido a la parte, digamos, sustantiva, la parte interpretativa de este delito de lavado de activos, ¿ya? Sin embargo, consideramos de que, este, sin embargo, consideramos que este acuerdo plenario del año 2010 pues está ya un poco en desuso, desactualizado, porque dentro de sus normas, digamos, de interpretación, tratan de trabajar una ley que ya obviamente no está en referencia, ¿no? Que es antes de la dación del decreto legislativo 1106. Por eso es que ese acuerdo plenario, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la problemática del bien jurídico, con la tipicidad subjetiva, con las conductas neutras en relación a abogados defensores que se involucran cuando, digamos, hacen actos que van más allá de su rol neutral, ¿no? Es interesante ese acuerdo plenario respecto, pero más allá de eso me parece que ya no tiene aplicabilidad este acuerdo plenario. Lo que sí podemos decir en relación a este decreto, a este acuerdo plenario 7/2011, que trabaja la parte de las medidas coercitivas reales, ¿no? No se olviden que
digamos, en los lavados de activos, se dan muchos de estos casos sobre medidas cautelares reales como la inhibición, como los embargos, como la incautación. Son medidas complementarias para que cuando esté en fase de diligencias preliminares, el procurador de lavado de activos, conjuntamente con la Fiscalía Especializada, pueden implementar estas medidas a efectos de poder, de alguna manera, eh, que el sujeto activo no pueda disponer o no pueda desplazar los bienes que se presumen que son de procedencia ilegal, de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, este acuerdo plenario trabaja de toda esta parte de medidas coercitivas de carácter real, pero también hay una parte importante que está descrita en el considerando octavo, que es justamente el concepto que se tiene respecto del lavado de activos, que es un delito proceso, ¿no? O sea, eso tiene que quedar claro, que el lavado de activos no es un delito, digamos, unívoco, no es un delito unisubjetivo, es por el contrario plurisubjetivo, y es un delito proceso, como inclusive ya en una ejecutoria de la Corte Suprema, en el caso me parece Ollanta-Humala Nadine Heredia, ya se estableció que esto es así, como fuera un delito en el cual tiene muchas etapas, muchas sucesiones de carácter temporal, a diferencia de los delitos comunes, convencionales, como el homicidio, como las lesiones corporales, que justamente se realizan en una sola acción, ¿verdad? Esto, por el contrario, tiene muchas acciones sucesivas y etapas que dogmáticamente cada etapa adquiere una autonomía, digamos, típica, ¿verdad? Como un desarrollo operativo, como lo dice el considerando octavo de este acuerdo plenario, que en realidad es una concepción que ya se venía trabajando desde el ámbito convencional, ¿no? Desde el ámbito netamente convencional. Dicho esto, también se establece que este delito tiene etapas y son tres las etapas claramente, claramente definidas, ¿no? La etapa, la primera etapa en realidad tiene que ver con los actos de colocación, es decir, que el lavado de activos, la primera etapa está referenciada con aquella conducta que realiza el lavador de activos, el autor de este delito, sobre la base de un acto criminal previo, un delito precedente que habría cometido, que los activos que habrían generado esa comisión de delito previo la va a colocar de manera material, de manera jurídica, capaz, mediante un depósito en el sistema financiero bancario nacional, ¿no? Ese es el primer acto que realiza el lavador de activos, colocarlo en el sistema financiero, de efectos de que podría generar algún tema de distracción ante las autoridades de persecución penal, llámese fiscalía, llámese la policía, llámese el sistema, digamos, que hace la detectación de estas operaciones sospechosas, ¿no? Como el sistema de banca y seguro, ¿no? A través de su unidad de inteligencia financiera, UIF Perú, ¿no? Entonces, estos actos de colocación son el primer eslabón que, digamos, tendría que superar el lavador de activos, eh, y que luego de la misma pasaría a la segunda fase. Esta segunda fase, que normalmente se llaman los actos de intercalación o de disfrazamiento o de distracción, también como le llaman, donde aquí podríamos encontrar dos figuras bien definidas, ¿no? Una vez que se haya colocado previamente los activos en el sistema financiero, normalmente cuando hay este tema de unas operaciones inusuales, es decir, digamos rápida, que realiza el lavador de activos no usada anteriormente, es decir, coloca en primer lugar, pero luego hay sucesivas transferencias o depósitos a otras personas, ¿no? Lo que normalmente se conoce como el pitufeo, ¿no? Es decir, transferencias
a menor escala en montos dinerarios a terceras personas o pueden ser a cuentas también del mismo lavador de activos, aunque este último es un poco inusual. Entonces esa velocidad de las transferencias hace que se distraiga aún más y que se aleje aún más de la comisión del evento delictivo que se cometió ya hace algún tiempo, es decir, el delito precedente, y que hace aún más dificultoso para las autoridades de persecución penal. Esto es una modalidad, la velocidad, digamos, intermitente que realizan los lavadores de activos. Y la otra, digamos, el otro supuesto es el tema de sacar el dinero del sistema financiero para constituir empresas, ya sea en el Perú o en el extranjero mediante offshore, por ejemplo, que estuvo muy de moda hace algunos años, trasladar el dinero hacia otros latitudes, otros paraísos fiscales, como Gran Caimán, como en Panamá, justamente para evitar el tema de la tributación y luego, digamos, digamos, la obligación de dar a las autoridades cuenta de dónde es la procedencia. Es decir, esta segunda fase de intercalación o de disfraceamiento, que se pueden hacer, no sé, también con títulos y valores, utilizando como le digo, la constitución de empresas, a que algunas empresas son de fachada, es decir, que utilizando nombres de terceros, se hacen dueños de empresas cuando en realidad el dueño verdadero sigue siendo el que cometió el delito precedente y que tiene el control respecto de esa empresa, que es una empresa de fachada, ¿verdad? La testaferrería, como también se le llama, y aquí en esta segunda parte es donde entra a trabajar o a tallar el segundo artículo de la ley 11.006, que tiene que ver con los actos de tenencia o de ocultamiento, ¿no? De ocultamiento, como lo vamos a ver luego en la tipicidad objetiva de este delito, ¿no? Entonces, estos actos de intercalación son los que ya dificultan más la detectación para los órganos de control y peor aún en la fase de integración o de reintegración de los activos al lavador de activos, al sujeto activo. Esta tercera parte, esta tercera fase, vamos a decir así, digamos, de los actos de los actos digamos, de lavado de activos no está como conducta típica. Es decir, en la tipología del decreto legislativo 1106, que es una ley especial, la que reprime el lavado de activos en el Perú, no tiene un articulado que reprima los actos de lavado cuando regresan a su tenedor originario, a su autor originario de ese delito, ¿verdad? Claramente entendido de que no es un delito de enriquecimiento técnicamente, aunque en la materialidad y en la realidad de los hechos sea eso el motor digamos, de quienes, digamos, realizan este delito, porque claramente es un delito en la realidad de enriquecimiento, es un ánimo de lucro finalmente el que impulsa a estas personas a meter el dinero en el sistema financiero nacional y además las grandes organizaciones criminales, y así lo demuestra la criminología, es precisamente la que mueve e impulsa a estas organizaciones a cometer este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, bajo esta tesis, consideramos que los actos de integración no forman parte de la tipicidad, aunque sí de la criminología tradicional que impulsa este. Sin embargo, esta clara distinción solo es factible, evidente, que los actos de colocación es la única fase en la cual deberíamos trabajar un poco más a efectos de poder encontrar algún tipo de fundamento
sancionatorio, ¿no? Es decir, los actos de colocación y transferencia quizás sea, digamos, la fase más rica de contribución y de sanción para este delito. La fase de intercalación, que si bien es verdad, es quizá la parte digamos, más entendible del lavado de activos, pero en la práctica suele ser un poco dificultoso, sobre todo para el Ministerio Público y para la policía poder detectar eso. Ahí más bien se da un factor de mezcla entre activos ilícitamente obtenidos y activos que en realidad son de préstamos, son de trabajo de muchos años, ahorro de las personas. Entonces es muy difícil poder detectar cuando se trata de un delito de lavado de activos. Sin embargo, es importante establecer algunas líneas, digamos, históricas de carácter convencional, internacional, de las cuales el Perú es suscripto, digamos, de muchos años, a través de muchos acuerdos internacionales digamos, eh, que ha surgido. Y entendemos también que la Convención primigenia que trató este delito es la Convención de Viena, ¿no? Esa Convención de Viena del año 1988, que, bueno, sabemos que es una convención que el Perú lo suscribió en aquel entonces porque consideró que el tráfico de drogas no solamente era un problema de salubridad pública, es decir, no solamente era un tema de dependencia de las personas a esta sustancia alucinógena, psicotrópica, sino que también era un problema de entender que la droga también genera sumas exorbitantes de ganancias ilícitas para su vendedor, ¿verdad? Para su vendedor, que es en realidad un narcotraficante, y que estaba amasando un gran patrimonio de manera ilegal, distorsionando flagrantemente el sistema económico financiero de los países, con lo cual el Estado quería hacer algo. Por eso es que se firmó esta Convención de Viena, en el entendido de que se sancione por primera vez delito de lavado de activos o del delito de lavado de dinero, como se conoció en aquel entonces, provenientes de la comisión de la droga, comisión del tráfico de droga, ¿no? Esta convención de Viena, en realidad el Perú la suscribió y luego obviamente el Perú en el año 91 lo hace realidad. Primero digamos, el Parlamento, a través del Senado de aquel entonces, suscribe este esta convención internacional, lo hace parte del derecho internacional al derecho nacional y luego en el año 91 se incorpora al Código Penal en el artículo 296-A-B, ¿no? Que es la primera vez en la cual el Perú tiene lavado de dinero como delito, proveniente solo, repito, del tráfico ilícito de drogas. Y luego, digamos, en el año 2000, es decir, pasaron ya algunos años, más de 12 años, el que Perú firma otro acuerdo convencional, otro acuerdo internacional, que se llamó la Convención de Palermo, ¿no? Del año 2000, Libro, ve a leer. que Ahí es, está tu libro, ve a leer. que es, digamos, Ahí está tu libro, en el cuarto. a ver, por favor, si podemos apagar, a ver, Henry, si me ayudas para poder silenciar a las personas. Le decía de que, digamos, existe esta Convención de Palermo, donde se pone por primera vez, creo yo, una problemática que va a perseguir por todo el tiempo, me parece, al lavado de activos, que es justamente el tema del delito fuente, ¿no? Es decir, se pone en evidencia que esta convención obliga a los Estados miembros, es decir, sobre todo latinoamericanos de Iberoamérica, a incluir
delitos como delito determinante, como lo llaman así, aunque es delito precedente, a una actividad criminal grave, a una actividad criminal grave proveniente de grupos delictivos organizados, es decir, proveniente de una criminalidad organizada, ¿no? Entonces, solo así podremos entender que es un delito fuente generadora de de lavado de activos posteriormente, ¿no? Interesante porque es la primera vez que se pone en evidencia que no solo el tráfico de drogas es la única o el único delito que puede generar ganancias. Aunque no se lo diga expresamente la Convención de Palermo, que en realidad esta convención es un instrumento internacional respecto a temas de organización criminal, ¿no? O sea, es una convención rica en las tipologías de organizaciones criminales, grupo de organizado, trabaja mucho la parte también de medidas coercitivas reales, ¿no? Pero luego está la Convención de Mérida, que se firma en México, del año 2003, eh, en la cual ya amplía el número de delitos que podrían ser generadores de lavado de activos. Si bien en la Convención de Palermo se dijo de que deberían ser delitos graves en el marco de una organización criminal, en la Convención de Mérida se ha dicho que se amplía estos delitos graves cometidos en organizaciones criminales, pero se amplía el cuadro, ¿verdad? Amplía los delitos que son generadores de lavado de activos, que en realidad ese me parece que es el gran problema de este delito, para luego en la Comisión de Varsovia, en la comisión que se hizo en Polonia, obviamente se deja la posibilidad que los estados puedan trabajar la ampliación de delitos previos y no hacerlo como una especie de una cláusula cerrada y de números cerrados, sino que sea amplia. Y eso, sobre eso vamos a trabajar luego respecto a los modelos y a las técnicas legislativas de los códigos penales a nivel latinoamericano, ¿no? Que vamos a ver distintas posiciones al respecto. Y obviamente esta Convención de Varsovia también trabajó el tema de la doble incriminación, porque esto es para los temas de extradición muy de moda en estos delitos, porque digamos son personas con mucho roce social, con mucho prestigio profesional en el ámbito de su lex artis, y que obviamente, por ejemplo, en Uruguay, el delito previo a algunos delitos no está como delito previo acá en el Perú. Por ejemplo, el tema de defraudación tributaria en Uruguay no es delito previo, que acá sí lo es. Entonces, y justamente para declarar fundada una extradición por lavado de activos, pues tendría que existir una doble incriminación respecto del delito previo. Es importante este tema, ¿no? Un aspecto introductorio también que no debemos dejar de pasar desapercibido es el tema de la autonomía, ¿no? Porque siempre se le ha achacado al lavado de activos que siempre es un delito que surgió como consecuencia de otro delito, ¿no? Que, por ejemplo, nació del delito de tráfico de drogas, pero que después se fue ampliando y así como se fue ampliando, también se fue diluyendo esa autonomía científica, conceptual, dogmática que debería tener el lavado de activos. Pero así también se ha dicho en algún lado que el lavado de activos no debería aplicarse porque para eso ya hay otros delitos que pueden cumplir la misma función, ¿no? Obviamente ahí tienes movimiento, enriquecimiento. Entonces, por eso es que se hablaba de una autonomía externa respecto a los delitos que se le podrían parecer, respecto a delitos que podrían ser como primos hermanos, y que para qué tener un lavado de activos si para eso ya tenemos otra que cumple igual función. Entonces, su estructura, dicen, es algo similar, pero me parece que no es así. Hay activos, por ejemplo, los bienes jurídicos que protegen son totalmente institucionales, superindividuales, colectivos, difusos, ¿no?
Como vamos a ver luego, en algún lado está la socioeconomía, está una vez, una versión histórica, ¿no? Pluriofilicidad, o sea, nada que ver con lo que se protege, por ejemplo, en el delito de receptación patrimonial. En el delito de receptación patrimonial, algunos dicen que para qué tener lavado de activos si para eso está la receptación, que justamente es aquella en la cual uno acepta o guarda un bien de, digamos, de procedencia ilegal, pero esa procedencia ilegal tendría que ser de un delito patrimonial también, ¿no? Esa es la restricción que encontramos cuando decimos que el lavado de activos no debería existir. Es el artículo 196, ¿verdad? Donde se reprime 194, perdón, 194, que se reprime la recaudación patrimonial. Que dicho sea de paso, digamos, el Perú lo tuvo, ¿no? En algún momento el Perú utilizó la receptación patrimonial como una figura sustitutiva del lavado de activos, cuando tuvimos esa época efímera de que el Tribunal Constitucional declaró fundada esta acción y digamos, espectoró del sistema penal, del sistema jurídico penal, el delito de lavado de activos. Es- Pero también está que debería ser algo autónomo externamente en relación al encubrimiento, que también es una figura penal que tendría las mismas características que el lavado de activos, ¿verdad? Cuando sirve para ocultar los fondos, ocultar los activos ilícitamente obtenidos, ya sea, por ejemplo, en el encubrimiento real, ¿no? Que esto podríamos asemejarlo a la segunda fase del lavado de activos que te había dicho anteriormente, ¿no? Esto del delito de encubrimiento tendría valor o cabida en la segunda fase, que es de los actos de intercalación, de disfrazamiento, ¿no? En esta segunda fase podríamos decir el encubrimiento, sí, podría ser una alternativa en caso no tuviéramos el lavado de activos, pero ¿qué ¿qué haríamos con los actos de colocación, con los actos de transferencia, que es la primera fase? Entonces, creo que se queda muy corto aquí quienes dicen de que debería utilizarse este delito de encubrimiento, que en realidad es un delito contra la administración de justicia, ¿no? Que desde el punto de vista del bien jurídico sí tendría alguna justificación, pero desde el punto de vista de la estructura típica, me parece que se queda muy corto, muy restringido, utilizar el encubrimiento real y más aún el personal, ¿no? Que inclusive nosotros lo tenemos en el Código Penal, en el artículo 406, 407, me parece, del Código. Y otra figura también importante que algunos dicen que deberíamos ir por ese lado y ya no por el lavado de activos es el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya que está consignada en el artículo 401 del Código Penal, que no es otra cosa en la cual la ejecución por parte de un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones, realiza abusos de poder y en base a ese abuso de poder, de alguna manera, incrementa su patrimonio, ¿no? Digamos, en la cual, digamos, amasa una gran cantidad de patrimonio, amasa una gran cantidad de patrimonio, este, digamos, en la cual no puede justificar la procedencia ilícita, es decir, sus sueldos, sus emolumentos, que ilícitamente obtienen, no se condicen, no se relacionan con la realidad de su patrimonio, ¿no? Eh, y básicamente el artículo 401 pues también tiene un segundo párrafo en el cual se da unos conceptos de indicios, ¿no? Justamente que a través de la prueba indiciaria es que se llega a determinar este desbalance de carácter patrimonial. Pero este delito de enriquecimiento no podría ser utilizado como una herramienta sustitutiva del lavado de activos. Primero porque el enriquecimiento es un delito contra la administración pública. Segundo, que el enriquecimiento ilícito es un delito que solo y únicamente lo puede cometer el funcionario público o servidor público. Y tercero, es un delito netamente de, es un delito netamente patrimonial.
Es un delito donde hay una inversión, claro, de la carga de la prueba respecto del imputado. Si el imputado tendría que probar que ese patrimonio es lícito, ¿no? Lo cual esto no se relaciona con la estructura típica del lavado de activos. Desde que el lavado de activos es un delito, en primer lugar, digamos, es un delito común, cualquier persona lo puede realizar, ¿no? Y inclusive si lo realiza un funcionario público sería una agravante típica del artículo cuarto del decreto legislativo 1106. En segundo lugar, el lavado de activos es un delito institucional que no necesariamente tiene que dañar la administración pública. En realidad, dañar a la administración pública es de manera indirecta, ¿no? Muchos jueces, fiscales, muchos funcionarios, digamos, gobernadores, alcaldes, tienen un gran patrimonio que no se sabe de dónde lo tiene, no se sabe de dónde lo tiene, y que podría dañar de manera indirecta a la administración pública, pero de manera directa sí al sistema económico, ¿no? Me parece que ese es el bien jurídico, que después luego lo vamos a ver. Me parece que ese es el bien jurídico, de manera que no hay ninguna relación entre el enriquecimiento ilícito con el lavado de activos, totalmente inverso. Y en tercer lugar, el enriquecimiento ilícito es un delito, repito, patrimonial, y el otro no necesariamente, no necesariamente. La de reintegración o integración no forma parte objetiva del decreto legislativo. Ahora, es importante establecer ya desde de ahora eh, cuáles serían los delitos que formarían parte del catálogo de actividades generadoras de los activos ilícitamente obtenidos, ¿no? Eh, y el artículo 10 del decreto legislativo 1106, el artículo 10, ¿verdad? Eh, es un articulado que da cuenta, que da cuenta de 13 delitos aproximadamente que la casuística y la criminología han demostrado que podría generar ganancias indebidas, ¿no? Todos estos delitos que ustedes ven aquí, queridos amigos, es que genera ganancias indebidas. Hoy, por ejemplo, claramente el tráfico de drogas, que inclusive es una circunstancia agravante, el lavado de activos, la minería ilegal, claramente a partir del año 2012 se incorporó por primera vez la minería ilegal. El proxenetismo, que es aquella persona que, digamos, utiliza a mujeres para el prostíbulo, ¿no? Para la prostitución y sobre eso genera ganancias, ¿no? Y va, digamos, amasando, acrecentando su patrimonio. El delito de extorsión, claramente, ¿no? Cobrar para un rescate, ¿no? Entonces, todos son delitos graves, con una escala punitiva severa, ¿no? Y obviamente, inclusive con una cláusula abierta que ustedes ven ahí, obviamente con excepción del artículo 194 que es el delito de receptación. O sea, el delito de receptación obviamente no podría ser catalogado como delito fuente, pese a que lo podría ser, pero ya para eso tienes el lavado de activos como delito macro. Reprimir la receptación como delito fuente sería una tautología, una repetición impertinente, ¿no? Pertinente, ¿verdad? Entonces, las circunstancias agravantes eh, respecto del delito fuente, respecto del delito fuente, tiene que ver necesariamente con los delitos que son considerados históricos, ¿no? Es decir, son delitos fuentes considerados de manera histórica, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el tráfico de drogas, el delito de secuestro, trata de personas, terrorismo, minería ilegal. Inclusive la minería ilegal es un delito, la minería ilegal es un delito que consideramos que el delito de minería ilegal formó parte de la política criminal para la dación del decreto legislativo 1106.
que inclusive, por ejemplo, aquí no encontramos los delitos culturales, ¿no? Que estuvo siempre como delito fuente desde el año 2002 y reiteradamente se mantuvo el año 2002, ¿no? Pero después fue explorado los delitos culturales, aquellas personas que trafican con, digamos, con algunos artesanías prehistóricas, precolombinas, ¿no? Que van traficando y lo van vendiendo al mejor postor cuando eso es de protección estatal. Entonces, me parecía que debería seguir formando parte del catálogo de delito fuente, pero el legislador quiso, digamos, quiso no entrar a trabajar como delito fuente y más bien creo yo que en eso se sustituyó por la minería ilegal, que como repito la primera vez, eh, que se mantuvo, como delito fuente. Ahora bien, el Código Penal colombiano, para trabajar, digamos, tiene esta estructura, ¿no? Para que vean más o menos cómo es el tratamiento en este Código Penal colombiano, que también de alguna manera se asemeja a lo que está en el artículo 10 de nuestro decreto legislativo 1106. Esto lo vamos a ver con detenimiento más, más adelante respecto a la técnica legislativa que ha usado nuestro legislador nacional. Ahora bien, en relación al bien jurídico, ¿no? Es lo que le decía yo eh, al inicio de mi ponencia. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que se protegen en este delito, ¿no? Para trabajar luego en la segunda hora la, el análisis exegético del decreto legislativo 1106. Pero me interesaría, a ver, por favor, alguien que, a ver, Henry, por favor, a una persona que no me deja este, ver con claridad. Alguien está hablando porque se va filtrando ¿Sí? ¿Listo? Entonces, les estaba diciendo que todo delito de la parte especial pues debe tener un bien jurídico, ¿verdad? Tiene que tener un bien jurídico. Y ese bien jurídico eh, tiene que ir de la mano con la estructura típica, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que el lavado de activos es un delito institucional, es un delito plurisubjetivo, un delito en el cual se protegen bienes jurídicos institucionales y no personales, no necesariamente personales. Porque acá el Estado finalmente es el agraviado con esta figura delictiva. Entonces, en esa línea de pensamiento, el bien jurídico históricamente concebido, el delito de lavado de activos históricamente concebido, es trabajar el tema de la estabilidad de los paraísos fiscales. En el sistema colombiano, por ejemplo, se trabaja mucho el tema de la estabilidad de los sistemas económicos fiscales. Colombia, España tienen esa configuración típica. Y luego, a nivel histórico, se da el tema de la salud pública. Este es un bien jurídico, digamos, de manera histórica, porque el delito de lavar activos, como ustedes saben, nació del tráfico ilícito de drogas, ¿verdad? Nació del delito de tráfico ilícito de drogas. Este, en esa, digamos, en ese sentir, en esa línea, es que, digamos, la salud pública formaba parte. La salud pública formaba parte del lavado de activos, ¿no? Este, considerando que la administración de justicia, por ejemplo, formaba parte del encubrimiento real,
porque digamos en algunos países como Italia, se decía que el lavado de activos eh, es parte del delito de encubrimiento real. Este, y luego, digamos, están quienes en el Perú, de acuerdo al acuerdo, bueno, de los jueces supremos, a través de este acuerdo plenario 3/2010, que dicen que este delito constituye uno de protección pluriofensiva, es decir, que se mezclan funciones económicas con funciones de la administración de justicia. Así, por ejemplo, considero yo, bajo mi humilde punto de vista, que lo que se protege en realidad en el lavado de activos es un tema económico, ¿no? O sea, el lavado de activos es un delito esencialmente económico, porque blanqueo de capitales, como se conoce, por ejemplo, en Argentina, que ustedes están viendo ahí recientemente, el 21 de junio del 2011, bueno, algunos años, se modificó el Código Penal argentino para el lavado de activos y, por ejemplo, ahora forma parte del orden económico y financiero, cuando antes formaba parte del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Es decir, antes en Argentina el lavado de activos era un bien jurídico que estaba relacionado a la administración de justicia. Hoy en día, en el 2011, ya forma parte de los delitos económicos. Y me parece que esa es la línea que habría que seguir, como lo tienen en España, como también, por ejemplo, en nuestro proyecto de Código Penal del año 2015, si ustedes verifican en la internet van a encontrar el proyecto, que pasó de la Comisión de Justicia y pasó al Pleno, pero en el Pleno no encontró los votos necesarios. Pero en ese proyecto se dijo de que el lavado de activos estaba dentro de los delitos económicos, que esa era la posición de nuestros principales juristas de para terminar esta primera parte, digamos, y pasar al tema de la exégesis del decreto legislativo 1106, me permito trabajar este tema de la tipicidad subjetiva, que tiene que ver, que tiene que ver con la parte de la ignorancia deliberada. Es decir, es ya casi unánime que nuestra jurisprudencia suprema, siguiendo los tratados o las sentencias del Tribunal Español, sobre todo, en que dan cuenta que el lavado de activos, en la parte subjetiva, el agente debería conocer los aspectos más importantes de su actividad económica empresarial. Y si no la sabe, pues tendría un quebrantamiento de un deber subjetivo, que es justamente el que debería conocer esos componentes, ¿no? Es decir, hay una conciencia de la normalidad de una operación a realizar y que el juzgador debería tener en cuenta al momento de juzgar esta conducta, ¿no? Porque, por ejemplo, si te llegan, no sé, 100 flotas de mototaxis sin documentación respectiva, la persona que te lo quiere vender quiere hacerlo de manera clandestina, oculta, sin dar y en efectivo, quiere que le paguen. Eso ya es una razonable sospecha de que ahí hay algo malo, algo que no está bien, ¿no? Bajo esa línea de ideas, consideramos que estas operaciones que se realizan bajo la mesa y en la cual hay una conciencia del injusto reputable, pero eso no se debería achacar como dolo eventual o como una especie de decir, bueno, me represento la idea de realizar una operación sospechosa, tengo la idea y con eso actúo y sigo actuando. Es decir, como que si la indiferencia fuera algo atenuado, cuando en realidad esa ignorancia respecto de no saber, por ejemplo, de que a determinada hora y circunstancia recibir flotas de mototaxis sin documentación
eh, no fuera deliberada, y en realidad sí es deliberada. Y hay un deber de conocimiento, hay un deber de conocimiento. Ese deber de conocimiento cambia la figura de dolo eventual a dolo directo, ¿no? Esa ignorancia que quizás en un finalismo clásico, una teoría del delito clásico, tradicional, podríamos pensar hasta que fuera algo, digamos, con quebrantamiento de deberes de cuidado, que podríamos, digamos, estaría relacionado a los delitos culposos. Podríamos llegar hasta esa conclusión, pero hoy en día, con los deberes exigidos que se necesitan para que una persona que esté en el ambiente económico, laboral, pues tenga, digamos, tenga ese deber de conocer todo su lex artis. No lo hace, pues se le tendría que castigar con dolo directo de primer grado, en base a una inferencia razonada respecto a esa conciencia de anormalidad. Eso en realidad es aplicar la ignorancia deliberada, sobre todo en temas de lavado de activos y sobre todo en aquellas personas que prestan su nombre para otras personas para poner empresas, que son los testaferros. En líneas generales, la criminalística demuestra que los testaferros pues aducen de que ellos que no sabían, por ejemplo, que el tío se dedicaba a negocios turbios y que por eso prestó su firma, ¿no? Por eso prestó su nombre ante determinado negocio. Ese que había un trato de confianza, ¿no? Pero él dice que no sabía. Claro que eso podríamos escudarlo o excusarlo en base a una subjetividad ultranza, pero en base a un deber objetivo en la cual él debería al menos pedir una boleta electrónica, una boleta, digamos, informativa a la SUNAT, a ver si tiene deudas, cómo va en los bancos, a ver si tiene denuncias penales, si tiene un prontuario alarmante de denuncias en la fiscalía, en la policía. Entonces es un tipo que realmente vive, digamos, en la línea, digamos, de lo ilícito, ¿no? En la línea delgada entre lo lícito y lo ilícito. Entonces, bajo esa perspectiva no podemos, o sea, no podemos ser contemplativos. Entonces, eso es básicamente lo que deberíamos entender por la tipicidad subjetiva, tanto en el tema de la transferencia y colocación, como en los actos de tenencia y ocultamiento. ¿Ah? Bien, vamos a dejar aquí, vamos a descansar, Henry, por lo menos unos 10 minutos para volver con la parte exegética de, el decreto legislativo 1106. ¿Ya? Entonces, volvemos en 10 minutos, por favor, para trabajar la parte del artículo 1 y 2 del decreto legislativo 1106.
Bien, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy para trabajar ahora la parte exegética de los delitos de lavado de activos, ¿ya? Y como primera medida para trabajar la legislación penal de esta figura, pues vamos a tener que remitirnos a una cuestión eh, histórica, ¿verdad? Que es justamente eh, los delitos de lavado de activos en esta ley 27.765, que es la ley en la cual el Perú reestructuró los delitos de lavado de activos en aquel entonces, porque antes, bueno, podríamos decir que antes, en el año 91, se reprimió por primera vez el lavado de activos, ya, digamos, en los delitos de tráfico ilícito de drogas en el artículo 296 A y B. Este, como se, digamos, como se incorporó por primera vez allá en el año 91, y en la cual no había mucha literatura, mucha jurisprudencia que diera luces a los jueces, porque en algunos casos entendían que era una doble incriminación, era una doble reprochabilidad penal, digamos, dar una sanción de lavado de activos cuando antes ya había sido condenado por un delito previo. Es decir, como a una misma persona se le puede condenar por peculado, y luego de algún tiempo esa misma persona, ese mismo funcionario público va a ser castigado por lavado de activos, ¿no? Entendían en aquel entonces, en la época de los 90, que eso representaba una vulneración a la doble incriminación, una vulneración al nebis in idem procesal, a la cosa juzgada, a la presunción de inocencia, ¿no? Inclusive el Tribunal Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales de esa época, no se acordarán ustedes que declaró fundada una acción, una demanda, y lo expectoró, lo sacó del sistema jurídico en el año 90, y porque eso entró en abril, en noviembre se quedó fundada, y desde el noviembre del año 91, pues no se tuvo lavado de activos. Y por eso es que se reculó o recayó o se estudió de alguna manera la represión del lavado de activos por el delito de receptación. Por eso que ustedes ven en la receptación desde la versión histórica del Código Penal, que ha ido, digamos, reformándose, sobre todo en la década de los 90, justamente para reforzar esa parte que había quedado impune, esa parte vacío que había quedado de la época de los 90, ¿no? Fatídica, digamos, época de los 90 para el lavado de activos. Pero luego en el año 2000, digamos, en el año 2002, este, eh, a través de los tratados internacionales, no se olviden que ya habíamos firmado la Convención de Viena y ya habíamos firmado recientemente la Convención de Palermo del año 2000, en la cual obviamente diseñaba toda una estructura de crimen organizado, que inclusive luego el Perú, 13 años después, en el año 2013, se emite la ley 30.077, que es esta ley del crimen organizado, donde trabaja temas de conceptos sobre crimen organizado y luego también aspectos que tienen que ver con lo procesal, ¿no? Con la prueba trasladada, trabaja técnicas especiales de investigaciones, ¿no? Para organizaciones criminales, pero justamente la primera ley que podríamos decir es una ley de avanzada en aquella época, porque es una ley especial que no está trabajada desde el Código Penal, y cuando el legislador quiere, o cuando el legislador nacional quiere trabajar una política criminal integrativa, es decir, abarcando aspectos sustantivos, aspectos procesales, de ejecución, pues trabaja una ley especial, así lo tuvo con los delitos, digamos,
eh, tributarios del año 96, así lo tuvo también los delitos aduaneros, así también lo tuvo en los delitos, digamos, de lavado de activos, ¿no? Y esta ley, la 27.765, pues tenía un artículo que es justamente el que ustedes ven allí, los actos de conversión y transferencia, ¿no? Esta ley o esta primera represión, el artículo 1, es lo que representa la primera fase del lavado de activos, ¿no? Es lo que representa la primera fase, que es los actos de colocación, ¿no? Miren lo que decía, porque esto, y bien es verdad, ahora con algunas modificaciones se reprime todavía los actos de conversión y transferencia, no es que hayan desaparecido. Pero miren lo que decía, ¿no? El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, ¿no? Con la finalidad de evitar la identificación de su origen o incautación. Pareciera que la estructura típica, objetiva, fuera tan fácil, pero tan difícil en la realidad de la judicatura, ¿no? Justamente, ¿por qué? Justamente porque este tema de, digamos, de los actos de conversión y transferencia, tiene que ver, digamos, que tiene una estructura de bienes jurídicos, o perdón, de objetos materiales, dinero, bienes, efectos y ganancias, ¿no? Cuyo origen ilícito, y aquí es donde viene justamente la parte sombreada y subrayada, conoce o puede presumir, ¿no? O sea, como que el sujeto activo, el autor, podría presumir que los dineros que estaría recibiendo y que luego lo va a convertir o lo va a transferir al sistema financiero, pueda presumir que viene de procedencia ilegal, ¿no? Y justamente los convierte y los transfiere con la finalidad de evitar su identificación. Justamente lo que hace o lo que reprocha el tipo penal es que la colocación en el sistema financiero es como consecuencia de evitar la identificación de precisamente ese origen, ¿no? Que es lo que hace que este delito sea un delito contra la administración de justicia, para evitar la persecución de los órganos de control de persecución penal. Pero justamente aquí viene el tema que yo quería poner a relevancia, es que cuando dice conoce, es decir, el sujeto activo en realidad sabe de que ese dinero viene de procedencia ilegal, que es justamente lo que se conoce como el auto lavado. Es decir, digamos, cuando el sujeto activo es el mismo que ha realizado la conducta precedente y es el mismo sujeto que finalmente va a convertir o transferir ese dinero. Es el autolavado. El mismo sujeto en el delito precedente será el mismo sujeto del delito posterior, el lavado de activos. ¿Ya? Este, y también este decreto legislativo, esta ley, tiene un artículo 2 que se refiere a los actos de ocultamiento y tenencia. Que aquí, que finalmente es un delito común. Ustedes podrán observar, inclusive en el artículo 1, se dice que puede ser cualquier persona. El que es un prefijo de manera impersonalizado. No es que está reservado solo para algunos sujetos activos. Pueden cometer cualquier persona, ¿no? Ya será una circunstancia agravatoria cuando el sujeto activo tiene alguna cualidad especial, como la de funcionario público, aquella en la que se encuentra en un sector inmobiliario, por ejemplo, que la figura cambia, ¿no? Entonces aquí en los actos de ocultamiento y tenencia, que forman parte de la segunda etapa del lavado de activos, ¿no? Forma parte de la segunda etapa, los actos de intercalación, de disfrazamiento, de aislamiento de los activos. En esta parte se habla de muchos verbos rectores, como ustedes ven en la lámina,
en la versión original del año 2002 se utilizó verbos como el de adquirir, utilizar, guardar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, ¿no? Este tema, este tema por ejemplo, mantener en su poder dinero, y hemos visto muchos casos en los cuales, y aquí voy a entrar a trabajar, el tema del autolavado cuando es de los actos de ocultación y tenencia, ¿no? ¿Qué pasa si a alguna persona al hacerse el allanamiento se le ha encontrado dinero, ¿no? En su poder, ¿no? Y no se sabe el origen de dónde provienen este dinero. Entonces, aquí lo que habríamos que ver es el tema de la temporalidad, ¿no? Es decir, cuánto tiempo estuvo en su poder ese dinero, para no decir de que fuera lavado, sino puede ser como un delito de agotamiento de un delito previo, por ejemplo, de un cohecho o de un tráfico de influencias o peculado o colusiones, ¿no? Para fuera un dinero producto de ese delito, pero no de otro delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento tenido. Porque en algunos casos, como se habría dicho, para que haya existido actos de ocultación o actos de tenencia, previamente tendría que haber los actos de colocación. Capaz ese dinero que se le ha encontrado a muchas personas cuando se le ha hecho el allanamiento, no hayan, digamos, para que sea lavado de activos tendría que primero pasar algún tiempo y segundo tendría que primero previamente haber actos de colocación o de transferencia, ¿no? Por eso es que consideramos que en estos casos debería ser parte del agotamiento del delito previo y no un delito de lavado de activos. Pero igual, en esta parte de ocultamiento o tenencia, tendríamos que ver el tema de que hay muchos verbos rectores, ¿no? Y aquí obviamente se obvia el administrar, que es lo que ya ahora está tipificada como conducta típica en el artículo 2, los actos de administrar, ¿no? Que es justamente cuando muchas personas, como les dije, eh, utilizan o prestan su nombre a determinadas personas para la constitución de empresas, ¿no? Empresas societarias en el Perú, ¿no? Que es un caso de acto de ocultación. Y que tiene el mismo componente subjetivo, ¿no? Este delito de lavado de activos tiene el mismo componente subjetivo que dice cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. Esto hay que subrayarlo, o podría presumir, ¿no? Obviamente, cuando el sujeto conoce efectivamente del origen indebido, pues ahí habría dolo directo. Y cuando dice puede presumir, la doctrina de aquella época, sobre todo porque esto ha cambiado actualmente, vamos a ver luego, en aquella época se decía que esto podría inclusive ser parte de un delito culposo. Puede presumir, claro, poniendo la diligencia debida en el caso concreto, en el caso, por ejemplo, digamos, de adquirir flotas de vehículos o mototaxis de dudosa procedencia, él podría presumir que viene de un robo, ¿verdad? Pero poniendo la diligencia debida, podía haber salido ese error, ¿no? Por lo tanto, aquí podríamos hablar hasta de un error de tipo vencible, ¿no? Pero como no hay tipicidad culposa, podríamos pensar inclusive hasta que podría ser actos de impunidad. O de repente podría ser un delito culposo encubierto, ¿no? Un delito culposo encubierto en esta frase que puede presumir, ¿no? Pero todo esto con la finalidad de ¿qué? De que el sujeto activo evite la identificación precisamente para evitar esa incautación o decomiso, la incautación dentro del proceso penal o el decomiso luego de la sentencia condenatoria, ¿no? Justamente privarlo al Estado de que detecte estos bienes de procedencia ilegal, ¿no? Obviamente, como repito, el objeto material del delito seguirán siendo el dinero, bienes o efectos o ganancias, ¿no? Que son justamente las características de algunos delitos presentes.
Obviamente, no habríamos que entender que en el año 2012 nace el decreto legislativo 1106, y aquí quería hacer un paréntesis, ¿no? Que, digamos, el decreto legislativo 1106, si bien es verdad, es del año 2012, pero en el año, digamos, 98, en el año 98, se sanciona un decreto legislativo 986, 986, que fue un decreto legislativo que revolucionó en aquel momento el sistema penal con muchas modificatorias. Se modificó el lavado de activos, ¿no? Ustedes se acordarán ese decreto legislativo 986 que cambió los delitos de lavado de activos, porque como ustedes podrán observar, queridos amigos, el artículo 1 y el artículo 2 son delitos de mera actividad, ¿no? O sea, son delitos que no se necesita un resultado, basta solo con acreditar en el proceso penal que el sujeto activo haya administrado fondos o haya constituido una empresa como consecuencia de una colocación previa que haya realizado el sujeto activo, que haya realizado el sujeto activo, que haya realizado el sujeto activo, y que precisamente la realización de digamos, de ese sujeto activo, digamos, la realización de ese delito, este, creo yo que nace como consecuencia de la comisión de un delito, ¿verdad? Entonces, consideramos que el hecho de que el delito, el decreto legislativo 986 se transformó de delitos digamos, de mera actividad, que eran delitos de mera actividad, en el año 98 se transformó a un delito de resultado lesivo. Se transformó en un delito de resultado lesivo. ¿Por qué? Porque ya no decía, digamos, la descripción típica con la finalidad de evitar. Ya no decía así. Decía que cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y que haya evitado, la identificación de su origen, incautación o decomiso. Que haya evitado. Cual ya no estaríamos hablando de un delito de mera actividad con una subjetividad de ser un delito, digamos, cortado en dos, o que podríamos ver que si fuera un delito eh, de tendencia interna trascendente, ya no podríamos pensar que esto fuera así, sino tendríamos que pensar que era o podría ser un delito de resultado lesivo. Es decir, que se tendría que probar en el proceso penal que el lavador de activos haya efectivamente evitado la identificación como consecuencia de la administración de los fondos ilícitamente obtenidos. Es decir, que el fiscal tendría que probar en el proceso penal que el lavador de activos, el autor, haya tenido o haya logrado su fin último. ¿Y cuál era su fin último? Haber evitado su incautación o decomiso, con lo cual tornaba una prueba totalmente diabólica. O sea que, vamos, probar esto era como decir, probar esto era decir que, no sé, que el delito de lavado de activos era como decir que el delito de robo, que vender la cosa robada, algo así como vender la cosa robada. Y decir que se haya cumplido el fin último que tenía el sujeto activo, se haya logrado el plan criminal inicialmente concebido por el autor. Esto evidentemente llevó a muchas críticas, porque se cambió la estructura del lavado de activos, obviamente porque habían intereses también intereses en el propio Congreso, pero que luego
esto cambió nuevamente en el año 2012 y se reestructuró los delitos de lavado de activos a ser un delito de mera actividad como lo estuvo antes del año 98. Y volvió a ser un delito de mera actividad y ustedes, bueno, previamente lavado de activos tiene una frase o un título bastante rimbombante, ¿no? Que llama mucho la atención. Dice, decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos. Es decir, es un decreto, una ley que tiene una connotación bélica, ¿no? Una connotación de lucha, de confrontación contra las organizaciones criminales, ¿no? Y creo yo que una ley debería ser un poco más mesurada, ¿no? Un poco más en tornos neutral, ¿no? Y no tanto definir una posición, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está en el decreto legislativo 1106 y justamente, obviamente, su caballito de batalla, su estandarte es la minería legal, ¿no? La defensa de esos actos que realizó. Y ahora, digamos, entendida, o sea, en términos generales se conserva la estructura que ya se venía dando desde el año 2002, con algunos cambios que son justamente la parte en negrita que ustedes están viendo en la lámina, ¿no? Y sigue conservándose el que es un delito común, es un delito de que cualquier persona lo puede cometer, si no está reservado solo para los empresarios, aunque en la realidad esos son los únicos que pueden ser procesados. Pero el legislador no se quiso hacer problema, dijo el que convierte o transfiere, ¿no? La conversión puede ser de manera material o jurídica, eh, que igualmente podríamos decir de la transferencia, eh, ser el acto en el cual el sujeto activo lo coloca en el banco, en un sistema financiero, ese dinero, o, o digamos, o bienes, que podría ser también bienes muebles, ¿no? Que se lo da a otra persona para que lo o vende los bienes y transformado en dinero también, ¿no? O en un donativo o en una especie digamos, de algún contrato que podrían suscribir el lavador de activos con la persona que lo va a obtener, ¿no? O efectos o ganancias, que es justamente poner en alquiler un bien que lo haya comprado con dinero producto de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Esos efectos o ganancias, que son las alquileres, que mes a mes reditúa esta casa, por ejemplo, es justamente el origen de las ganancias, que son totalmente ilegales. El sujeto activo las conoce de primera mano, por eso se habla de autolavado, pero también puede ser de aquella persona que es familiar del lavador de activos, que es familiar del lavador de activos y que sabe de que esa alquiler de la casa es como consecuencia de actos de corrupción. Y él lo conoce, justamente el sobrino, el familiar directo del funcionario público. O sea, que lo conoce eh, a la perfección. Por eso es que el dolo aquí es muy importante establecerlo, aunque como ya hemos dicho, el dolo no se prueba, sino el dolo se imputa. El dolo no es que el juez se vaya a meter en la cabeza del sujeto activo, del autor, para saber qué es lo que quiso hacer, ¿verdad? Eso es totalmente imposible. Eso desde la escuela penalista nos han venido diciendo que el dolo es, digamos, lógico, pero eso es una verdad a media, ¿no? Ninguna ciencia, la del derecho, sobre todo en particular el derecho, puede meterse en la cabeza del delincuente. Solo la psicología podríamos entenderlo eso, ¿no? Podría sí estar en esa línea de análisis, pero el derecho no, menos el derecho penal. Por eso que a través de actos externos se ha establecido que deberíamos, digamos, construir el concepto de dolo, ¿no? Dolo está en la cabeza del juez, no en la cabeza del delincuente. El dolo será aquello que el juez considere necesario
establecerlo en conformidad, de conformidad con los actos de investigación que tenga a la vista. Y aquí donde dice conoce o debía presumir. Muy importante porque ya no se dice puede presumir, ¿verdad? Puede presumir que es lo que estaba en la legislación anterior. Aquí este cambio de la frase de podía a debía, me parece que es un cambio sustancial y no solamente es un cambio lingüístico, semántico, sino sobre todo es un cambio estructural en la parte del plus subjetivo que debería tenerse que probar en el proceso penal. Ese debía impone deberes, reglas a los empresarios, a los comerciantes, a los que son potencialmente sujetos activos de este delito, ¿no? Porque todos los que se dedican, todos los que se dedican a la parte comercial, empresarial, de su ámbito de dominio, pues mínimamente debería saber las reglas básicas de la compra-venta, por ejemplo, las reglas básicas de los actos jurídicos que realiza, ¿no? Por ejemplo, si uno va a comprar flotas de vehículos, pues mínimamente tiene que ir a los registros públicos o a sacar información de los registros públicos, ¿no? De cerciorarse un poco más con la gente que conoce sobre estos eh, que no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Puede decir una persona que sabía que debería ir a registros públicos. ¿Y por qué debería yo saberlo? Eh, pero bueno, estás en el ámbito de tu lex artis y impone deberes. Ah, es que yo no sabía. No, sí debería saber. Y justamente por lo que no hiciste, consideramos que deliberadamente no lo has hecho. Por lo tanto, se te va a cargar esa ignorancia, entre comillas, a lo que podría ser el dolo directo. Por estos motivos, por estos motivos consideramos que ese debía es un plus de deberes que le impone el legislador a los potenciales sujetos activos, conservando inclusive el tema de que el dolo impone conocimientos especiales, específicos más que específicos respecto a la finalidad de evitar su identificación, ¿no? O sea, sigue siendo un delito de mera actividad, seguimos pensando que esto es un delito de mera actividad, seguimos pensando que esto no es un delito de resultado, claramente, es que tiene una subjetividad específica, es decir, es un delito de tendencia interna trascendente, que se reprime con una pena bastante considerable, ¿no? De 8 a 15 años, prácticamente bastante severa esta conducta, pese a que es un básico, ¿no? Esta es la primera fase de la lavado de activos, y luego viene los actos de ocultamiento o tenencia, ¿no? Que igual como en la legislación anterior, se reprime también los actos de ocultamiento y tenencia, que ahora, como ustedes ven aquí, ya se incorpora el verbo administrar, ¿no? Administrar, que es justamente el hecho de gestionar de manera eficaz todos los recursos que adquieres, ¿no? Para lograr alguna finalidad. En este caso, constituir una empresa, tú te haces empresario, administrador de esa empresa, ¿no? ¿Como consecuencia de qué? Del un dinero que ilícitamente se ha obtenido. Ilícitamente se ha obtenido. Aquí entra claramente los testaferros, y tener en poder el dinero, ¿no? El dinero. Consideramos que esto es un delito digamos, delito común, delito de organización. Cualquier persona puede estar sujeto a este delito. Igual sentido, se dice que conoce o debía presumir, con lo cual considero yo que está totalmente correcto esta descripción. Sin embargo, en el año 2017, si no me equivoco, se emite
o se publica el decreto legislativo 1249, que de un zarpazo borra una parte de la descripción típica, sobre todo ustedes las que ven ahí, porque antes de 2017 se decía que o sea, que todo lo que realiza el lavador de activos en esta fase de ocultamiento, para evitar la incautación o decomiso de los bienes ilícitamente obtenidos, era con la finalidad justamente de evitar eso, su incautación o decomiso. Pero justamente esa parte es la que de un zarpazo se borra todo eso y pareciera que ahora el legislador se contenta, o si habría consumación de este delito, en tanto que se haya demostrado que la administración de esa constitución, de esa persona jurídica, viene como consecuencia o tiene relación directa con el origen ilegal, con el delito precedente, claramente con el delito precedente, y se obvia la parte de la probanza respecto a que tenga como finalidad la incautación o decomiso de eso. Es decir, ya en la sentencia el juez penal no debería motivar la misma, digamos, la cual el sujeto activo tenga la finalidad de su incautación o decomiso. Ya no debería motivarla, desde que no es una exigencia de la tipicidad objetiva, con lo cual se aligera la probanza de esta segunda parte del lavado de activos. No en la primera, porque en la primera sí se necesita la probanza respecto de la finalidad ulterior que tenía o que tendría el sujeto activo. No en la parte de la tenencia de esos bienes, que es en el íter de desarrollo del delito, en la parte última, ¿no? La parte última, ¿no? No sé si haya sido lo correcto haber suprimido la subjetividad específica o de que sea un delito de tendencia interna trascendente. Yo creo que eh, para efectos del Ministerio Público sí, obviamente conviene de sobremanera, pero para efectos de la defensa técnica me parece que deja, digamos, con la posibilidad de la acusación que sea mucho más. Sin embargo, el artículo 3, que es otra modalidad de lavado de activos, porque, digamos, este artículo 3, traslado, ingreso de dinero por territorio nacional o títulos y valores, eh, es un decreto, digamos, se modificó también en el año 2017 a través de este decreto legislativo 1249, que es la posibilidad o reprime aquella conducta en la cual se transporta, es decir, hay un traslado vehicular del lavador de activos respecto del dinero físico, porque aquí ya no hay dinero, o digamos, no se utiliza el sistema bancario financiero justamente para hacer esas operaciones sospechosas o de la velocidad en la cual tiene que ir esa transferencia. No, aquí se dan los casos conocidos como la momia, ¿no? O la momia, ¿no? Esas personas que están, digamos, en su piel o en su cuerpo está adherida dinero, ¿no? Justamente para no dar cuenta a los personal policial fronterizo, por ejemplo, ¿no? Ese dinero que, por ejemplo, uno puede decir que en el Perú no puede transportar más de $10.000. Su transporte de vía terrestre más de $10.000, pues tienes que declararlo ante la autoridad competente. Si no, y si la autoridad competente detecta que estás trasladando dinero, no sé, de Lima a Pucallpa, de Pucallpa a Tarapoto, de Tarapoto a Iquitos, o sea, en todo ese traslado, por ahí una autoridad policial detecta que justamente estás trasladando ese dinero, pues te va a proceder a incautar ese dinero, ¿no? Y lo va a retener. Y según la ley de la UIF, que también se ha reforzado en los últimos tiempos,
pues tiene esa facultad de incautar ese dinero, retenerlo por horas, ¿no? Y te va a dar, creo yo, 72 horas para que tú puedas ¿Qué eh, pasa? eh, No hay dar galleta, cuenta, definitivamente no que se come puedas dar galleta. cuenta, que puedas dar cuenta del origen de ese dinero. Que si no lo haces en ese término de tiempo, las autoridades de la UIF estarán facultados de hacer la acta respectiva, pasarlo a la fiscalía de turno, para que proceda la denuncia respectiva por lavado de activos, ¿no? ¿No? O sea, el ámbito administrativo te da un chance para que tú puedas, de alguna manera, eh, eh, dar cuenta o dar la justificación respectiva de ese. Pero bueno, yo considero que político criminalmente hablando es interesante este artículo 3 porque aquí ya no se reprime solo los actos de transferencia o de ocultamiento, que se utiliza el sistema digitalizado ahora, ¿no? Sino ya los traslados materiales físicos de dinero o cualquier otro, digamos, instrumento que represente ese dinero, ¿no? Es decir, como en los efectos, ¿no? De ese caudal, ¿no? O sea, por ejemplo, un instrumento financiero no negociable, el portador, que representa dinero, ¿no? O sea, es un dinero en realidad lo que se está atrás. Igualmente es un delito que se debe motivar respecto a que tenga como fin evitar su identificación, justamente a través de estos medios insidiosos, digamos, discretos que utiliza el sujeto activo para disimular su identificación, para evitar el. Tenemos que dar cuenta también que como el ámbito administrativo, en este caso del transporte, traslado de dinero, eh, la cual se da un tiempo para que el sujeto como titular de ese dinero pueda justificarlo. En igual sentido, en el artículo 2 y en el artículo primero, también el derecho administrativo o el sistema administrativo de control también tiene algunas herramientas, ¿no? Como por ejemplo el congelamiento administrativo de fondos. Ustedes saben de que el congelamiento administrativo de fondos está en la ley de la UIF Perú, ¿no? Y su reglamento, en la cual claramente se dice de que, si bien es verdad, el Código Procesal Penal tiene muchas herramientas de medidas cautelares reales, como la inhibición, como el embargo, como la incautación. Bueno, el embargo es para una futura reparación civil. La inhibición es justamente para evitar que se disponga de los bienes del presunto investigado. Eh, pero también, pero también es importante establecer que en el ámbito administrativo también hay una herramienta importante que es el congelamiento administrativo de fondos que precisamente la UIF Perú detecta, como tiene la información digamos, la información de los bancos que le van reportando, que tiene información de los bancos que le van reportando, eh, digamos, las transferencias que van haciendo los sujetos, los comerciantes, en la cual hay sujetos obligados que tienen que justamente reportar esas operaciones sospechosas, esas operaciones inusuales ante la UIF, y la UIF obviamente detecta que hay operaciones sospechosas, ¿verdad? Y que si la fiscalía ya viene poniendo el ojo en esas operaciones, la fiscalía está en la obligación de justamente solicitar a la UIF para que ésta eh, solicite el congelamiento de esos fondos, de esas cuentas en dólares o en soles, de las cuentas del no bancario de determinadas personas naturales o jurídicas,
están envueltas en unas operaciones sospechosas y que la fiscalía ha comenzado o ha iniciado una investigación, ¿no? Diligencias preliminares, ¿verdad? Entonces, o lo solicita con requerimiento a la UIF Perú y la UIF Perú solicita al juez, ¿no? Y el poder que tiene la UIF para poder congelar esas cuentas para que no se pueda trasladar esos fondos, ¿no? Para que justamente congelarlo y que el investigado no pueda exponerlo esos fondos. Claro que es por bueno, esto se deja a libre albedrío, digamos, del juez al momento de congelar, porque la UIF le tiene que pedir al juez para que el juez penal lo congele. Lo único que lo puede hacer en base justamente a la ley y al reglamento. Y aquí viene el problema, porque ahí hay un vacío respecto al tiempo, ¿no? Se dice que puede ser por todo el tiempo que dure la investigación. Puede ser un año, 2 años, 3 años en el caso de una acción criminal, meses, ¿no? Una acción preliminar, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque ya hay jurisprudencia que indica de que tendría que ser por 12 meses, 12, 12 meses, y que después de los 12 meses, antes el fiscal tendría que definir la situación cautelar real de estos fondos, si va a proceder a la incautación, que es una medida mucho más estable. Gente no, y ya la medida tendría que caducarse, era por 12 meses, no así si fuera por toda la investigación, que durará por años, digamos, ¿no? Esto me parece que no estaría bien, pero bueno, es lo que la jurisprudencia también ha emitido. Entonces, por eso le decía que la parte administrativa es muy importante y no solamente la parte penal. Después están las circunstancias agravantes, ¿no? Que está en el artículo cuarto, que se reprime con una pena bastante severa de 10 a 20, ya no de 8 a 15, sino de 10 a 20, con una multa como pena, digamos, alterna, como pena principal. Y, o sea, tanto pena privativa de libertad como pena de multa, como penas principales, a tres circunstancias, ¿no? Tres circunstancias, podemos ser una cuarta, ¿no? Con la que está en el último párrafo, pero en la primera parte se reprime a la gente que utiliza o se sirve de su condición de funcionario público. Aquí nuevamente entra el funcionario público, ¿no? Como una especie de un mayor disvalor de la acción, ¿no? Aprovechando de su condición de servidor, de su posición dentro de la administración pública, ¿no? Que puede ser obviamente un peculado, por ejemplo, un cohecho, ¿no? Sobre todo en la colusión, donde hay personas que, ubicadas en determinadas zonas del sector público, que justamente están en determinadas zonas como la logística, eh, cargos digamos, de comité de selección para obras, para servicios, para la compra de servicios o bienes o de obras de gran envergadura, y donde tienen que definir, y él define los contratos que se hacen que a favor del Estado con los proveedores, los empresarios, ¿no? Que se entran a la buena. Pero entonces, por su posición que tiene el funcionario en esa instancia, es que se le reprocha aún más este delito, ¿no? O aquella persona que dentro del sistema inmobiliario, financiero, bancario, bursátil, claro, también son personas que están involucradas en la colocación primigenio del activo ilícitamente obtenido, ¿no? Y aprovechándose de esa condición, él también va, obviamente, amasando dinero ilícitamente obtenido y con eso, obviamente, se estaría consumando es agravante por un mayor disvalor de la acción, digo, ¿no? Porque es mucho más reprochable el comportamiento de aquellas que no tienen esa posición privilegiada, vamos a decir así, en el sistema, en el orden social. En segundo lugar está si el agente comete el delito en calidad integrante de una organización criminal, que aquí obviamente tendríamos que probar, obviamente,
los requisitos que establece el acuerdo plenario distrital del año 2017, 1/2017 de las salas penales nacionales, donde ha establecido que para imputar cualquier delito de organización criminal, ya sea como tipicidad básica o ya sea como circunstancia agravante especial, como estamos estudiando ahora, tiene que probar varios elementos. El elemento personal, que sean más de tres personas, el elemento, digamos, organizativo, que se tiene que probar la estructura, en realidad, cómo está conformada los roles de estas personas, ¿no? El rol, digamos, legal, el brazo protector, el brazo ejecutor, ¿verdad? El operador, el enlace, todo. Se tiene que probar una estructura, ¿no? Y obviamente el elemento teleológico que tiene que ver con el programa criminal que justamente hace que se cometan, o sea, que se junten justamente para cometer delitos, ¿no? Que justamente es para cometer qué cosa, ¿no? O sea, cometer sobre la base de delito previo, pero justamente para amasar dinero o para retribuirse dinero, ¿no? Que es justamente el lavado de activos. Nos juntamos, nos organizamos de manera ilícita para lavar dinero, que habla de calidad integrante, ¿no? De una organización criminal. Claro que aquí entraríamos a discutir si es que podríamos entrar en concurso con el delito de organización criminal propiamente dicha del artículo 317, ¿no? Y podríamos trabajar claramente un concurso, ya sea ideal o real, con el artículo 317. Pero a nivel de investigación, claro que sí se puede. Lavado de activos por organización criminal con el delito de organización criminal del artículo 317. Claro que después va avanzando el proceso y en la etapa intermedia ya el fiscal tendría que definir, ¿no? Para no caer en el tema de la doble valoración, ¿no? Es decir, sobre una misma realidad fáctica, sobre una misma proposición fáctica, estaría valorando doblemente, ¿no? O sea, ya justamente el legislador lo que ha hecho es, lo que ha querido hacer es justamente reprimir el lavado de activos de manera grave o como agravante a través de una acción criminal y ya no irse por la P17, ¿no? Me parece que la oración criminal como delito autónomo quedaría subsumida, desplazada por esta circunstancia agravante de la actividad. Y luego, inclusive el artículo 2 estaríamos fundamentando el agravante en un mayor disvalor de la acción, ¿no? Y luego está un mayor disvalor del resultado del artículo cuarto, inciso tercero, que es cuando los bienes sean superior a 500 unidades impositivas tributarias. Y no es lo mismo un lavado de activos de 100.000 soles y un lavado de activos de 2 o 3 o 4 millones de soles. Y, claro, con esto nos ponemos o podemos discutir si esto estamos eminentemente patrimonial, como estamos hablando de un peculado, ¿no? Un peculado también tiene digamos, un baremo económico, ¿no? De más de 10 unidades impositivas tributarias, y habla de 500. Se torna digamos, torna un delito mucho más grave, ¿no? Que el peculado. Eh, Me parece que está bien, siendo racional, habiendo esto representa un mayor valor resultado, claramente, y el reproche está definido ya, ¿no? Y aún así, cuando dice que la pena será reprimida con, digamos, pena de libertad no menor de 25 años, eh, cuando el dinero o los efectos provengan de la minería, es decir, cuando provengan directamente de estos 4 o 6 delitos: ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. También estaría de acuerdo que estos son los delitos, eh, digamos, donde representa un grave perjuicio para la sociedad, ¿no? Que justamente esos delitos tengan que tener una pena severa,
justamente todos estos delitos que son circunstancias agravantes. Y finalmente, las circunstancias atenuantes, que a diferencia de las agravantes, en las atenuantes se trabajan derechos penales premiales, ¿no? Derechos penales premiales, que son las del segundo párrafo. Las del primer párrafo está reservada para el quantum económico de los objetos materiales del delito, ¿no? Cuando los objetos materiales del delito no superan los 5 unidades impositivas tributarias, cuando no lo superan, será atenuada. Es decir, en otras palabras, lo que quiere decir el legislador es que menos de 5 será atenuado. Entre 5 hasta 500 unidades impositivas tributarias será pena o será una pena básica. Superada las 500 será considerada circunstancias agravadas o agravatorias, ¿no? Entonces, más o menos así está distribuido en función al quantum económico, digamos, las tipicidades de este articulado. Como les digo, en el segundo párrafo están las del derecho penal primer, que tiene que ver primero con que se aplicarán aquí en proporciones a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito, ¿no? Información eficaz que puede ser comparado con la colaboración eficaz, ¿no? Aunque diga información eficaz que podría ser comparado, aunque creo yo que el legislador no ha querido este, utilizar la palabra colaboración, más bien dado información, aunque tranquilamente podríamos trabajar este supuesto de colaboración eficaz, porque tiene los mismos efectos. Dice, para evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, es decir, es una delación que está haciendo, eh, digamos, el colaborador eficaz, o aspirante, podemos decir así, para capturar a los verdaderos autores que están en una línea superior, de repente, a la que se encuentra él, y así también detectar, incautar esos activos que se encuentran en el Gran Caimán, que se encuentran en otros países, que justamente con la delación que da esta persona se pudo llegar al congelamiento de estos fondos, ¿no? Pero que aquí, a diferencia de la colaboración eficaz propiamente dicha, que está en un procedimiento especial, que está en un proceso especial en el Código Procesal Penal, y donde ahí sí, en la colaboración eficaz, en líneas generales, sí tiene como beneficio la exención de pena, ¿no? Es que es una información totalmente eficaz. Pero en el caso de la colaboración eficaz, como en el que está en el decreto legislativo 1106, justamente, digamos, la circunstancia agravatoria o atenuativa solo va para la atenuación de 4 a 6 años. 4 a 6 años. Juez penal te puede poner 5 y va a ser efectiva. Te puede poner 4 y... Entonces, consideramos que mucho más beneficioso para los intereses de la defensa técnica será que te apliquen la colaboración como tratamiento general, como proceso especial, y no la que está en esta circunstancia atenuativa. Porque, como repito, igual será sancionado. Y por último, este sí ya sería el último, se reprime a los oficiales de cumplimiento, ¿no? Porque se acordarán que los oficiales de cumplimiento están en la ley de la UIF Perú como sujetos obligados, ¿no? Que es aquellos que tienen que reportar operaciones sospechosas o inusuales, ¿no? Y como consecuencia de esa actividad, debe reportar ante las autoridades competentes diciendo que Juan Pérez tiene operaciones sospechosas porque cómo es que este señor nunca en toda su existencia de actividad profesional ha tenido tanto dinero de la noche a la mañana y que con operaciones bastante inusuales, ¿no? Entonces eso tiene que reportarse a las autoridades competentes. Y si incumple justamente esas funciones y omite dar información a las autoridades, que en este caso dirían los bancos, porque acá normalmente los bancos son los primeros
en reportar estas operaciones, son los primeros en la cual coloca el lavador de activos su dinero, y omite justamente dar esa información a la autoridad competente, sea a la fiscalía, ¿verdad? O a su superior jerárquico, para que éste a su vez vaya a la fiscalía y haga la denuncia respectiva, te dan una sanción, una omisión, básicamente. Y como toda omisión, es una omisión propia, es una omisión simple que se castiga por la mera omisión, es decir, no te van a castigar por lavado de activos cometido por terceros, sino justamente por el lavado por la omisión concreta que estás realizando en tu actividad profesional. Y se va a castigar con una pena también, aunque de 4 a 8 años, sigue siendo un poco severa también, sigue siendo severa, para hacer un delito de omisión con dolo directo, obviamente, ¿no? Y un delito de mera actividad sin resultado lesivo. Pero luego hay una modificatoria que se incorporó ya la omisión, pero ya no con dolo, sino con culpa. Esto ya, poco que puso entre, digamos, dieron el grito al cielo los que estaban, o bueno, los profesionales que se dedican a este tema, porque, bueno, aunque la pena es bastante exigua, bastante diminuta, podríamos decir así, porque está castigado con penas de multa, inhabilitaciones, pero igual hay que ir a un proceso penal, ¿no? Hay que ir, vas a estar de repente con comparecencia simple, pero vas a estar en un proceso penal y esa comparecencia simple se puede transformar en una comparecencia con restricciones si es que no vas a la cita, eres renuente, ¿verdad? Puedes transformarse y te puede complicar un poco la vida, ¿no? Entonces, la omisión por culpa que involucra una omisión en los deberes funcionales, porque eres inexperto, no tienes una expertise, no tienes experiencia, eres bachiller y te pusieron ahí, de repente estás en el interior y bueno, por falta de cupos o de experiencia, bueno, te pusieron ahí y no reportaste 5 o 6 operaciones inusuales de una persona jurídica, ¿no? Y que después viene, digamos, la auditoría y detecta que justamente no se hizo esas acciones en su debido momento, ¿no? Más aún máxime si estas personas estaban procesadas por lavado de activos en su momento. Entonces, digamos, como nuevamente vuelvo al inicio de mi ponencia, el dolo no se prueba, el dolo solamente, y bueno, si el fiscal considera de que haya habido culpa, tendrá que probar justamente el fiscal que no haya tenido dolo, sino solamente culpa. Ese es. Pero bueno, ya vemos que la diferencia es bastante, eh, digamos, grande, ¿no? Entre lo que es una omisión dolosa, que va hasta 8 años de privación de libertad, y si es culpa, solo tendrá una pena de multa. Qué importante es la imputación, aunque poco dan la debida imputación. Bueno, yo dejo aquí mi intervención. Las preguntas que me quieran hacer, por favor, mañana me las reservan, me la reservan para yo contestarla en la última, ¿no? En la última 20 minutos vamos a dejar, o 15 ya, para que me den chance también de poder trabajar la parte jurisprudencial práctica de los delitos de lavado de activos, ¿ya? Y voy a contestar todas las preguntas que me quieran realizar. Bien, Henry, yo dejo aquí mi intervención y ya nos veríamos el día de mañana. Sí, doctor Yen. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Buenas Jens. noches, buenas noches.